Hola tomodachi. Konnichiwa, weones. En esta ocasión me encuentro en Santiago. Veo que en Santiago hay montón de locales japoneses, los restaurantes japoneses. Así que hoy, tomodachis míos, vamos a averiguar si es realmente comida japonesa o no. Ikimashou, tabemashou. Primera comida que vamos a probar es takoyaki. Takoyaki se conoce como una comida callejera muy típica japonesa. Es unas bolitas rellenas con pulpo, sobre todo en región oeste. Todo el mundo ama esa comida, así que me gustaría probar. Y ella es japonesa, ¿eh? Obviamente se nota porque es compatriota de mi país. Japón, ¿eh? Japón. Ella vive más o menos un año. Sos. Mira, amigos míos, es interesante. Tiene champiñón. Normalmente en Japón todo el mundo le gusta pulpo, entonces se pone pulpo. Pero a algunos chilenos no les gusta comida, o sea, mariscos, pulpo, cosas crudas. Entonces ellos ponen champiñón. Es interesante. Onigiri, atunmayo. Tiene onigiri también, eso me encanta. Atunmayo, tsunamayo. En japonés dice tsunamayo. Miso mo, y sopa de miso. Esto sí o sí hay que probar. Arigato. Amigos míos, hora de comer, hora de probar. Primero, claro que sí, takoyaki. Se ve auténtico, huele auténtico. Luego voy a preguntarle, dueño, de dónde es, porque me interesa simplemente. Porque takoyaki originalmente es de Osaka, entonces puede ser, viene de Osaka. Y miso, sopa miso. Es como cazuela de Japón. Es una sopa muy típica de Japón. Pero, tomodachis míos, esta sopa japonesa no contiene ningún fideo, ningún fideo. Eso es diferente. Y esto, onigiri. Es como muy diferente de empanada, pero se come como empanada. Todo el mundo le gusta y fácil de comer. Pueden conseguir cualquier lugar, sobre todo en convino. Mucha gente le gusta comer desayuno, almuerzo. Muy típico. Puede ser muy caliente, así que hay que cuidarlo. Itadakimasu. Este es puro auténtico. Todo igual, igual. Porque a veces takoyaki de restaurante de otro país parece muy seco, parece comida congelada, obviamente. Pero este es muy auténtico. Muy versión simple. Simplemente contiene alga marina y katsuobushi, que es pescado bonito, y salsa takoyaki, salsa original de este local, y mayonesa. Es muy sencillo, típico. Takoyaki 4 bolitas, 3.500. Y 8 bolitas, 6.500. Entonces, una bolita más o menos 800 pesos por ahí. Sí, puede ser.
un poco caro, ¿eh? Un poco caro que Osaka. Es obvio, porque estamos en Chile. Así que, sí, entendible. También miso. Normalmente miso no se bebe con este tipo de copa, ¿eh? Es un poco chistoso, pero esa vez. Wow, tanto tiempo. Es sabor totalmente de Japón. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno para recuperar fuerza, recuperar de borracho, de verdad. Eso es muy bueno. Muy aprobado.いただきます。Atún mayo, muy recomendable eso. Me encanta. Pero sinceramente creo que puede agregar alguna salsa, etcétera. O sea, mayonesa. Porque a alguna persona creo que le gusta más sabor intenso. Necesita añadir algún sabor. Es dueño, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Masa. Masa-san. Señor Masa. ¿De dónde es? De Japón. Sí, Japón. Concretamente. Hyogo. Hyogo. Wow. Entonces, muy amigo, ¿eh? Yo también soy de Hyogo. ¿Vos cómo Hyogo nació? Hyogo no Nishinomiya. Ako. Ah, サッカーの試合でよく行きましたね、本当に。おお、muy bien, ¿eh? Wow. もう何年ぐらいたこ焼き？チリにあります。たこ焼き屋は6年ぐらいですかね。6年。なんかサンティアゴでたこ焼きをやろうと思ったきっかけとか。なんか商売やろうかなと思って、はい、でたこ焼きチリ人に受けるかなと思って。最初移動販売やったんですよ、車で。もうたこ焼きの週末イベントで。はいはい。で今年の2月にこのお店開けて。はいはい。まだ開けたばっかり。そうですよね、めっちゃ新しいですよね。僕もなんやろ、広告じゃないか、なんか出てきたんですよ。はいはいはい。多分コミーダ・ハポネサとかでいっぱい調べてるからか、なんか出てきて、まあそれは言っとかなあかんかなみたいな。たこ焼きめっちゃ好きやし。muy bueno. Ese dueño muy amable. Muy buena onda. Ok, llegamos siguiente local, que se llama Rúfico, ¿verdad? Rúfico. Y estoy con mi amiga. Coco Rey. De nuevo, de nuevo. Contenta de estar participando nuevamente en un video de Yuma. Sí, muchas gracias por asistir. A mí me encanta la cultura japonesa y sobre todo la comida, así que estoy contenta por probar las cosas. ¿Y qué vamos a probar? Pastelería japonesa, no sé muy bien qué es lo que venden porque es primera vez que vengo, pero aquí vamos a ver qué nos tienen preparados. Pastelería, entonces hay mucho dulce, claro. ¿Cierto? Deben vender, bueno, de todo. La verdad que por primera vez, entonces vamos a averiguar qué tiene ese local. Vamos a hacer la fila, de hecho. Vamos. Wow, este lugar un poco chiquito, entonces ahora llena de gente. También estamos en sábado, por eso. Sábado, igual el horario no pensé que iba a haber tanta gente. Son las 2 de la tarde, hora de almuerzo. Mucha gente. muy conocido, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿De 46 algo así? Algo así. 46.000. Mucho. Debe ser rico, me imagino. Tiene pinta que es rico. De ahí le vamos a mostrar lo que vemos desde aquí. Tiene pinta rico. Tiene muchas cosas. Dorayaki, taiyaki y mochis. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es lo que más te gusta? Yo la verdad, dorayaki me encanta, por ejemplo. Dorayaki. Relleno. Taiyaki. Taiyaki. Sí. Taiyaki y dorayaki son tomodachi, ¿verdad? Sí. Relleno con anko. Con anko. ¿Te gusta anko? Me encanta por cierto. anko. Porque aquí se come también relleno con chocolate, ¿cierto? Sí. Crema de chocolate. Y allá, ¿no? Allá sí también, pero original es de anko. Es que el anko es muy rico, es una crema de poroto rojo. Sí, muy exquisita, dulce. Sí.
Vamos a probar diversos tipos de dulces japoneses. De momento, supongo. Sí, tenemos Todavía no lo varios. sé. Este es anko, dice. Anko. Taiyaki anko, taiyaki Matcha. 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 En japonés dice matcha. Matcha. Oh, lo voy a decir así. Pronunciar así? Sí, Matcha. matcha. Lo voy a decir así ahora porque... Helado. Helados. Helado de mochi. Sí, Mochi. ya me olvidé de los sabores, vamos a tener que acordarnos cuáles eran los sabores. Y estos que no son helados. Ujú. También mochi, ¿verdad? Mochi. En japonés dice como daifuku. Mochi relleno con muchas cosas. Normalmente te sirven el relleno con anko, creo. Es original. Pero creo que esto tiene diversos, ¿no? Claro. Diversos tipos de, no sé, crema, etc. Claro, pedimos de Oreo, Oreo, matcha, menta, menta. mucho. Y el otro nos lo regalaron sorpresa y no recuerdo cuál era. Arigato, Gracias, ¿verdad? gracias. Gracias por colaboración. Gracias por la colaboración, por todas estas cositas ricas que vamos a estar probando. Sí. Y que se vengan más colaboraciones. Lúfico. Lúfico. Gracias, Lúfico-san. Gracias. Lúfico. Dice que íbamos a compartir, que egoísta el Yuma. Es de Anko. Pero, primera cosa que me ha sorprendido, porque mucho frío, Muy helado, sí. muy helado. Para normal. conservarlo, me imagino. Sí, ¿no? Pero dorayaki normalmente no es tan helado, ¿eh? También sí se puede comer como helado, como en verano, supongo, pero normalmente temperatura normal se come. Claro. Mira, de partida tiene Doraemon. Tiene Doraemon. Imagen de Doraemon. Ahí también se ve. Es, la verdad que textura un poco diferente, o sea, muy diferente. Lo de Japón más suave, Ya. más blando. ¿Vamos a probar? Vamos a probar. Ya. Venga. 3, 2, 1, ya. Está rico el helado. ¿Así? Ujú. Pero sinceramente no es muy auténtico. Lo siento. Un poco otra cosa. Sí, pero dulce. Digo, Pero rico. claro, como pastelito, está rico. Con un tecito. Ah. Sí, no me parece mucho sea el dorayaki, sino como queque. Kike. Sí, tiene Keke. sabor a kike. Postre. Justamente. Y tiene igual harto relleno, por lo menos el mío. Está rico, me gustó. Esa imagen bonita, ¿verdad? Dorayaki. Está lindo. No. Doraemon. ¿Sabe Doraemon? Claro que sí. El gato cósmico. Muy- Acá en muy famoso, español, creo. el gato cósmico. ¿Gato? El gato cósmico. Ah, el gato cósmico. Pero también lo conocemos por Doraemon. Los dos nombres. El gato cósmico. ¿No lo Me da- había escuchado nunca? Sí, me parece chistoso. No, creo que sí. Escuchaba un poco. Pero no me acuerdo mucho. Pedimos manjarate, sabor a lichi y no sé. El otro era sorpresa. Esto, sabor manjarate. 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 ¿Has probado el manjarate chileno? Nunca. Vas a tener que probarlo. Ah, manjarate es muy conocido. Muy Sabor. conocido. Ah. Es un postre de manjar como espumoso, como un mousse que abajo tiene chocolate. Ah, pero todavía es duro, ¿no? Sí. ¿Y este de lichi? Es más Así que voy a manjarate. probar el mismo tuyo porque siento Ah. como que estoy... Manjarate. Ah. Está rico, Yo que he probado el manjarate, sí se parece al manjarate. muy dulce. Amai. Muy dulce. ¿Ves? Tiene una bolita de chocolate en el centro, igual que el manjarate real, el postre. ¿Qué te parece? Mochi dulce. ¿Te gusta? Es que nunca he probado el salado. Creo que aquí en Chile no venden salado, ¿Lo vende? no he visto. Eso me parece interesante. Porque sinceramente yo prefiero tipo salado. En Japón, por ejemplo, se come mucho mochi con salsa de soya, shoyu. Es bastante normal. Simplemente puedes calentar con microondas. Un minuto y medio, algo así.
Y luego puede echar salsita de soja y a veces azúcar. Depende de gente. Qué Lo que rico, quiera. suena Sí. rico. Me encanta, mochi salado. Pero mochi dulce también, Está bueno. muy rico como postre, sí me gusta mucho. Como si sabe mucho sobre Japón, supongo que tú conoces Yukimi Daiku. Yukimi Daiku es un helado muy conocido de Japón. Lo debo haber visto, pero por nombre no sé. ¿Cómo es? Yukimi Daiku. ¿Pero cómo es visualmente? Visualmente así, Ah, ya. pero color blanco y simplemente relleno con helado de vainilla. Ya, me encanta el helado de vainilla, es mi favorito. Eso sí, como Yukimi Daiku, versión chilena. Claro. Me voy a partir en la mitad de Yuma. ¿Se podrá? ¿Creen que podamos esta misión? ¡Ah! ¿Qué tiene? La Yuma. ¿Sabor qué era? Lichi. Ah, lichi. Sí sabe. Ah, relleno con cheesecake. Puede ser. Cheesecake, ¿no? La verdad, no me gusta mucho cheesecake. Sabor de cheesecake. Pero, no sé, mucha chica le gusta, ¿verdad? Eso es la idea de cheesecake. Yo, más o menos, cheesecake. Este, de verde, menta. Y lo de azul, sabor Oreo. Ah, pero ese también, un poco helado. No, esta no. Ah, no sé. Helado, igual. Pero no debe tener helado por dentro, porque te fijaste que el otro tenían helado adentro. Ah, ok. No, Este debe ser me refiero a helado, sí, Frío. Sí. A veces me confundo, ¿eh? Frío, helado, Es que no Helado. es lo mismo, sí. Es lo lo mismo. mismo. Ok, probamos. Sabor limón. Limón. Wow. ¿Te gustó, Yuma? Ese yo veo que le gusta. La verdad que... No. El sabor un poco... algo extraño. Ya. No es tan mal. Pero tampoco para mí. Prefiero tipo normal. Ya, sí, nos quedó claro, Yuma. Que le gusta salado, le gusta con soya. Ahora vamos a probar el Taiyaki. taiyaki de Anko. Ah, pero ¿Tú lo pediste? yo pedí. Sí. ¿En serio? Creo que Anko. Ya. A ver. Vamos a probar, Yuma. Ok. Parece chocolate, ¿no? Parece chocolate, sí. Chocolate. ¿Tiene olor a chocolate? Creo que es de chocolate. Sí. Ok. Itadakimasu. Eso sí. Rico. Muy bueno. Muy dulce para mí. Muy dulce. Siento que no puedo comer todos los días este dulce. Tiene sabor. Está muy rico. Me gusta. ¿Y la textura? La verdad que textura parece demasiado suave para mí. Parece muy blando. Mira, Oreo. El color es hermoso, ¿sí o no, Yuma? Sí, hermoso, ¿no? Muy lindo. ¿Y esto de arriba debe ser? ¿Azúcar flor? Azúcar, ¿no? ¿Azúcar flor? Azúcar. Ok, Ya. vamos adentro. Vamos. Oh. Relajante. Yo no me gusta mucho. Muy dulce. Me pasa que se me pega demasiado el paladar. Como que cuesta... ¿Cierto? Sí, lo encuentro muy dulce. Y también la textura, Ajá. como ha dicho, un poco duro. Mira, porque como la masa y chocolate casi totalmente no se juntan. No, Como como una capa superficial que no se integra, como que queda separado. sí, se separan perfectamente. Muy dulce. Pero sí son relajantes, siento que son bien dulces, ¿no? Muy dulce. Para mí, sinceramente, muy dulce. Claro. Entonces falta
té rojo, té verde, lo que sea. Claro. Algo, café también, cafecito. Café. Y quedaría perfecto, perfecto. Quedaría. Como no tenemos nada, ni siquiera agua, Obvio, sí. estamos como todos dulces. Yo creo que el nivel de dulce es muy diferente de Japón, de Chile. Ustedes son más suaves, muy sutiles el dulce. Sí. Nosotros Pues- somos más exagerados. Sí, puede ser. Sí. Creo que para ustedes un poco soso o sosa. Puede ser. Hasta bolsita tiene esta imagen. Sí, es todo muy lindo. Sí, muy... En japonés dice kawaii. Hawái, Kawaii. Kawaii. Hawái. Es bonito. Acá le decimos kawaii. Kawaii. Kawaii me recuerda como apellido. Apellido de japonés. Tipo Tan kawaii. bonitos. ¿Qué te parece, tomodachis míos? ¿Te gusta este tipo de imagen? ¿O no tanto? Eso también me da curiosidad. Sí, pruébenlo, porque realmente yo siento que el chileno tiene que probar estas cosas porque son sabores muy distintos. O sea, en el dulzor es muy chileno, muy a nuestros Sí, postres chilenos. de verdad. Pero la textura del mochi tienen que venir a probarla porque es algo distinto. Acá no hay nada como el mochi con esa textura. No existe ningún producto con esa textura, así que ¿En serio? vengan a probarlo. Vale. Sí, de verdad. Textura totalmente mochi. Sí. Mochi japonés. Pero sabor totalmente chilenizado. 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 Que no es malo tampoco, pero para el paladar de Yuma, que le gustan las cosas saladas. De verdad. Paladar Cosas japonés. saladas. Todo. Sí, pues son más insípidos. ¿Insípido qué significa? Que no tienen sabor. Ah, no tiene sabor. Claro, ustedes como que sus dulces, es que yo he probado dulces japoneses y son muy poco dulces. ¿En serio? Como que sí. Esto no, pues esto es demasiado empalagoso. Ahora nos vamos a nuestro siguiente destino, Yuma. Ok, vamos a probar Tacos. tacos, pero versión japonesa. Ok, tomodachis míos, estamos en, ¿cómo se dice? Wok. Wok. Wok and Co. Wok and Co, Fast food. Places to legends. Ok, ¿qué vamos a probar? Vamos a probar el taco sushi. Taco sushi. Taco sushi. Buen invento, ¿verdad? Sí, no lo había visto nunca, está entretenido. Visualmente se ve bastante bonito. Wow. ¿Y por qué rosado? O sea, color rojo. Ellos pintan, dice, ¿no? Sí, dijo que los pintaba para que se viera. ¿Cómo puede pintar eso? No lo sé. Hay que Pintan preguntar. tempura. No Wow. sé. Y esto como de masa de taco sushi, esto hecho con alga marina. Sí. Alga marina. Wow, qué técnica, de verdad. Son distintos. Mira. Qué gigante. Sí. Muy grande. Ese es de salmón con camarón y este es de ceviche. Ceviche. Y esta es una salsa cevichada que nos comentó que se le puede echar a ese, pero no a este. Pero yo le voy a echar igual. Para que tenga más sabor. Sí, obvio. Como Vamos a probar. ¿Y tal que vamos? ¿Qué tal? Wow. No sé. Como la sensación que nunca había probado, nunca había sentido. No. Wow, pero igual rico, creo. Está rico. Creo que esto de mío hay que echar salsita, obvio. Olvidé echar. Harto. Echamos. Y a la boca. A ver. Esta, la fuera es muy crujiente. Muy crujiente. Muy crujiente. Esto. Se rompe fácilmente. Hay que cuidar. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Está rico el sabor. Sí, ¿no? Sí. ¿Parece comida japonesa o no? Se siente harto el alga. Entonces sí podría decir que parece, tiene como el gusto
asiático, pero tiene ceviche. Tiene ceviche, tiene limón, cebolla, todo. Ajá. Se desarmó. Se cayó todo, toda la parte se cayó. Un poco difícil de comer correctamente. Sí. Pero mira, esta parte me encanta. Salmón, camarón. No vengan a su primera cita acá porque van a quedar en vergüenza, sobre todo las mujeres. Cuesta mucho comérselo. Muy difícil de comer, de verdad. Se desarma todo. Está rico, pero realmente es muy difícil. Eso hay que poner. Sí, pruébala, está muy rica. Itadakimasu. ¿Cómo está la salsa? Esta salsa no me gusta mucho. ¿Qué es esto? ¿Mayonesa? No sé. Como, no sé cómo se llama. Parece que es leche de tigre. Ah, ¿Conoce la leche de tigre? sí, obvio. Parece que Eso es no, de tigre. no me gusta mucho esa salsa. Sin salsa mejor. Simplemente con soya. Difícil de comer, pero muy obeso. Me gusta. ¿Te gusta? Sabor aprobado, pero no es comida japonesa esto. Totalmente comida chilena. Se te cayeron todos los camarones. Muy difícil. Todo muy abundante, como siempre. Sí, agua. Comida chilena, masiva. Las manos quedan todas sucias. Una cosa quiero quejar a los restaurantes chilenos porque no tienen servilleta mojada, servilleta húmeda, porque en Japón Toallita húmeda. siempre te sirve, se llama oshibori. Es muy útil para limpiar. Sí. Eso necesito, Deberían hacerlo, por favor. Sí. En Europa también se utiliza la toallita húmeda. En Sí, España. sobre todo cuando come ese tipo de comida siempre ensucia fácilmente. ¿Cuánto le daría? 10. Considerando eso, Todo considerando. le doy un A ver, precio, ¿qué tal? ¿Qué tal? 8.009. Y eso más caro. Este 9.009. 9.900. 8.900 de salmón y camarón y 9.900 de 1.000 ceviche. pesos más. Sí. ¿El precio qué tal? Más o menos. Mira, Un yo poco te iba a caro. decir que era muy caro, sí, pero la porción igual es harto, o sea, como yo Sí, siento ¿no? que quedamos bien, ¿no? Entonces, creo que está bien. Sí. Sí. Considerando todo lo que cuesta comérselo y todo, yo creo que le doy un 8. 8. Sí, yo casi igual. Yo 7. 7. 7. Sí, me gusta. Sí, porque tiene que darle 7 porque se ensució más que yo. Puede ser. Un poco me costó comer tranquilamente, de verdad. Pero estaba bueno, quedamos estaba bien, bueno. quedamos bien. ¿Quedamos bien? Nada mal, Nada más. Oishi. Todo. Oishi. Oishi. Siguiente local, claro que sí. Mochirón, vamos a probar ramen de Santiago. Aquí, un local que se llama Otoya. Ese nombre me recuerda una cadena del restaurante de Japón. Me da curiosidad mucho. Así que, tomodachis míos, vamos a probar este ramen, si es realmente ramen japonés o no. Vamos a averiguar. Tomodachis míos, ahora estoy viendo el menú y veo que aquí tiene mucha variedad. Wow, me ha sorprendido un poco. Tiene mucho ramen y también tiene más de soba, hasta más de soba. Eso me ha sorprendido. Y me da curiosidad este nombre, sumo ramen. Sumo. ¿Me va a engordar ese ramen? Ok, vamos a comprobar. Sumo ramen. Y me cuesta 10.000 pesos por ahí. 10.000. Bastante costoso, algo costoso. Pero, ¿por qué no? Vamos a probar. Sumo ramen. ¿Cómo? Sumo ramen. ¿Sumo? Sumo.
Perfecto. Bueno, Tomodachi, hace 5 meses yo fui a Ramen Ryoma para probar ramen chileno y me gustó, me gustó. Pero en ese video mucha gente me recomendó este local, Otoya. Tiene que probar Otoya. Entonces he visitado aquí. Y Otoya simplemente me recuerda una cadena, porque una cadena japonesa que se llama Otoya es bastante conocida en Japón. ¡Wow! Una locura, ¿no? Por eso simplemente me recuerda Otoya, donde te sirven comida completa, que se llama, nosotros lo llamamos teishoku, comida completa. Te dan arroz, carne, ensalada, todo incluido. Wow, me ha impresionado este nombre. Me trajeron ramen, sumo ramen. A ver, vamos a probar sumo ramen. Primero vamos a analizar sopita de ramen. Huele picante. Supongo que el sabor miso creo. Me gusta, porque simplemente el sabor del miso me encanta. Para mí, número 1 de ramen. Ya está rico. Sopa, aprobada. Y siguiente, carne, chashu. Vamos a probar chashu. Bien, para recordar Japón, para recuperar mi sentimiento de Japón. Carne suavecita, suave. Está rico, está bien. Y por último, claro, ramen, fideo. Vamos a analizar fideo, que es importante, ¿cierto? Casi igual que Japón. Fideo también está buenísima, porque a veces siento que ramen de otro país, ramen de, por ejemplo, España, ramen de Europa, me siento como si utilizaran fideo congelado. No sé la calidad, textura, etc. Pero, tomodachis míos, esto siento que es auténtico. Ramen real, aprobado. Hasta huevo hervido, que se llama mitamago. Perfecto, mitamago. Está buenísimo, bacanísimo. Y tomodachi también acompaña esto, no sé, creo que pescado frito, como otoshi. Bueno. Y yo pensé que pescado frito con col cortado, pero veo que otra cosa. Me interesa. A ver, con salsita tartara, tartar sauce. Está rico, No sé si esto es de congelada o no. Eso no lo sé, pero tiene buena calidad. Pero yo quiero decir, normalmente en el restaurante de ramen no te sirven estas cosas, estos otoshi como entrada, no te sirve, Es como cortesía de Santiago. No sé qué es esto. Algo frita. Pero no es patata, Como tenkas, pero totalmente distinto a la presentación con lo de Japón. Es un poco interesante para mí. Concluiremos esta travesía. Muchas gracias por haberme acompañado a este tour gastronomía japonesa. Hemos probado diversos tipos de platos japoneses. ¿Cuál te gustaría probar más? Eso me interesa mucho. Así que cuéntame. Y obviamente soy japonés, entonces me gusta mucho sabor auténtico, comida auténtica japonesa. Pero también es muy curioso, interesante probar las comidas japonesas
adaptadas a la cultura chilena, comida japonesa chilenizada. Y ahora estoy pensando, algún día quiero abrir un negocio, un local de comida japonesa. Entonces les quiero preguntar, cuando yo abra un local de comida japonesa, ¿sí o sí necesita palta o queso cremoso? Eso me da curiosidad mucho, así que eso también podría enseñarme. Así que nada, muchas gracias de nuevo por ver este video. Si les gusta este video, denle like y comente, por favor. Nos vemos en el próximo video. Arigato, sayonara, mata tsugi no video de.